A veces, la tranquilidad de un lugar puede ser solo una ilusión, un refugio rodeado de naturaleza y de paz. Puede convertirse en el escenario de lo inexplicable. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Nora Quarry. Para la familia Quarry, el viaje a Malasia era más que unas simples vacaciones. Era un regreso a las raíces, a la tierra natal de Meab, la madre de Nora, una mujer de espíritu tranquilo y profundamente conectada con su cultura y su historia. Sebastián, su esposo, de origen francés, compartía con ella una vida en Londres junto a sus 3 hijos, Maurice, Inés y Nora Ann. Su hija mayor, de 15 años, Nora, era especial. Nació con una condición poco común, holoprosencefalia. Esto le generaba ciertas dificultades motoras y cognitivas, pero eso nunca le impidió disfrutar de la vida a su manera. Tenía una sonrisa cálida, una personalidad sensible y un espíritu curioso. Aunque requería asistencia constante, era capaz de comunicarse, de caminar distancias cortas y de expresar sus emociones con claridad. La familia había planificado el viaje con cariño. Querían que los niños conocieran el lugar donde Meab había crecido, pero también necesitaban una pausa, una desconexión, y el destino elegido era perfecto para eso. El Dawson Resort, un complejo ecológico ubicado en el corazón de la selva tropical, a unos 70 kilómetros al sur de Kuala Lumpur. El resort no era un hotel tradicional, eran cabañas de madera construidas en armonía con el entorno, abiertas al aire libre, sin muros, sin vallas, rodeadas de árboles altos, sonidos de la naturaleza y una calma que parecía sacada de otro tiempo. No había televisión, ni aire acondicionado, solo paz, silencio y naturaleza pura. Para Nora, acostumbrada al ritmo agitado de la ciudad, ese lugar era como otro mundo. La familia se instaló en una cabaña doble, los padres en una habitación, los 3 hijos en la contigua, separadas por una sala de estar compartida. Comieron juntos, se acomodaron y se prepararon para la primera noche bajo el cielo malasio. Las horas pasaron tranquilas. El calor de la tarde dio paso a una noche tibia y húmeda. Afuera los grillos cantaban sin pausa. El viento agitaba las hojas como un susurro constante y la oscuridad cubría todo como un velo espeso. Desde la cabaña apenas se veía el sendero que conectaba con otras construcciones. El lugar era hermoso, pero también aislado. Tan aislado que la frontera entre la tranquilidad y la vulnerabilidad podía desdibujarse en cualquier momento. Nora fue a dormir con sus hermanos, en la cama más cercana a la ventana. Sus padres la arroparon con ternura. Todo parecía estar en orden, todo parecía estar bien. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, esa calma se rompería para siempre. El 4 de agosto del 2019, alrededor de las 8 de la mañana, Meab Quarry se despertó con una sensación extraña. Algo no estaba bien. Caminó hacia la habitación de sus hijos para ver si seguían durmiendo, y fue entonces cuando sintió el vacío. Nora no estaba en su cama. No había señales de que hubiera despertado a preparar algo, ni ruidos, ni movimientos, solo una cama vacía, la sábana a un lado y la ventana abierta de par en par. El mosquitero que cubría la abertura estaba desgarrado, como si alguien lo hubiera forzado desde adentro o desde afuera, no se podía saber. Pero no había desorden, no había huellas evidentes de lucha ni ruidos que despertaran a nadie durante la noche. Sus hermanos, que durmieron en la misma habitación, no escucharon nada. Nadie escuchó absolutamente nada. El resort era silencioso esa mañana, demasiado silencioso. Meab y Sebastián comenzaron a buscarla frenéticamente por las instalaciones, llamándola por su nombre una y otra vez sin respuesta. A los pocos minutos alertaron al personal y poco después a la policía. Nora, una adolescente con capacidades diferentes, había desaparecido sin dejar rastro, en medio de una selva durante la noche, descalza, sin pertenencias, sin explicaciones. Y con cada minuto que pasaba, la preocupación se convertía en miedo, y el miedo en desesperación.
La noticia movilizó a toda la región. En cuestión de horas se desplegó un operativo de búsqueda masivo. Más de 300 policías, rescatistas, voluntarios locales, guías de montaña y hasta chamanes de la zona se sumaron a la búsqueda. Helicópteros sobrevolaban la selva, drones rastreaban el terreno irregular, perros entrenados seguían rastros que se perdían entre la vegetación. Pero el entorno jugaba en contra. La selva era densa, húmeda, con cuevas pendientes y una fauna impredecible. Y Nora, según sus padres, no tenía capacidad para desplazarse sola por mucho tiempo, mucho menos por un terreno así. Las autoridades, sin embargo, no parecían compartir esa versión desde el primer momento. Consideraban la posibilidad de que Nora se hubiera ido por su cuenta, tal vez confundida, tal vez en un acto impulsivo, pero para Meab y Sebastián, esa idea era absurda. Su hija no se alejaba sin avisar, no tenía la fuerza ni la orientación suficiente. No era posible. A medida que los días pasaban y no aparecían pistas claras, la tensión entre la familia y las autoridades crecía. La comunicación se volvía difícil, la sensación de impotencia aumentaba. Entonces comenzaron a surgir teorías. ¿Se escapó sola en medio de la noche por voluntad propia? ¿Alguien logró entrar sin que nadie lo notara? Cada hipótesis parecía sostenerse y al mismo tiempo desmoronarse con cada nuevo detalle. Mientras tanto, Nora seguía sin aparecer. El 13 de agosto del 2019, 10 días después de su desaparición, el silencio fue roto por un hallazgo que nadie quería enfrentar. Una mujer del equipo de búsqueda divisó algo inusual en la vegetación cerca de un arroyo. Estaba a unos 2,5 kilómetros de Duzun, en un terreno irregular, denso, difícil de atravesar, incluso para alguien con experiencia en la selva. Allí, en medio de la maleza y la humedad, encontraron a Nora, sin vida. Estaba desnuda, tendida en una zona empinada, con el cuerpo parcialmente oculto por la vegetación. La escena era desconcertante. No había señales claras de violencia ni de intervención de terceros, pero tampoco encajaba con la idea de que hubiera llegado allí por sus propios medios. El lugar no era fácilmente accesible. Para un adolescente con limitaciones motoras, que apenas podía caminar distancias cortas y que requería ayuda constante, el solo hecho de llegar hasta allí, descalza, sin agua ni alimento, parecía improbable, por no decir imposible. Además, durante los días anteriores, esa zona ya había sido registrada por los equipos de búsqueda y no se habían encontrado nada. La autopsia realizada por las autoridades malasias concluyó que Nora había fallecido por una combinación de desnutrición severa y estrés extremo. No encontraron heridas graves, ni sustancias, ni evidencias concluyentes de intervención externa. Según el informe oficial, Nora había salido por su cuenta, se había perdido en la selva y, sin la capacidad de orientarse ni alimentarse, su cuerpo no resistió. Pero esa explicación no convenció a su familia. Meab y Sebastián Quarin lo dijeron con claridad. Su hija no podía haberse ido sola. No tenía la independencia, ni el juicio, ni las habilidades físicas necesarias para sobrevivir tantos días en ese terreno. A duras penas caminaba sin asistencia. Además, tenía un profundo temor a lo desconocido. Nunca se alejaba sin avisar. La autoría del accidente parecía para ellos una forma rápida de cerrar el caso, una manera de evitar admitir la posibilidad de que alguien hubiera entrado al resort y se lo hubiera llevado. Las autoridades, por su parte, no encontraron pruebas concluyentes de un delito, pero ¿investigaron lo suficiente? ¿Se agotaron realmente todas las líneas? ¿O se descartó desde el inicio la posibilidad de una acción externa? El resort no tenía cámaras de seguridad, no había testigos, no se tomaron huellas de manera exhaustiva, y la zona era tan abierta que cualquiera, en teoría, podría haberse acercado sin ser detectado. La muerte de Nora se convirtió en un caso de versiones enfrentadas, la oficial, que apuntaba a una tragedia sin intervención externa, y la familia, que insistía en que algo más oscuro ya había ocurrido aquella noche. El caso de Nora no quedó solo en las páginas de los diarios malasios. En cuestión de días se convirtió en una historia internacional que generó presión desde diferentes frentes. Medios del Reino Unido, Irlanda e incluso autoridades diplomáticas comenzaron a pedir explicaciones. La familia Quarin no se quedó de brazos cruzados.
Organizaron campañas, hablaron con la prensa, contrataron investigadores independientes, querían saber qué le pasó realmente a su hija. Meab, su madre, fue contundente en varias entrevistas. A Nora alguien se la llevó. La idea de que hubiera salido sola no solo le parecía inverosímil, sino ofensiva para quienes conocían su condición. Y las inconsistencias no tardaron en surgir. La principal, ¿cómo llegó Nora a un lugar tan alejado, descalza, sin comida ni agua, y sin heridas significativas en los pies? La vegetación del lugar era espesa, había piedras, ramas, terreno irregular. ¿Cómo es posible que su cuerpo mostrara tan pocos signos en ese recorrido? Además, algunos testigos locales afirmaron haber escuchado ruidos en la madrugada del día en que Nora desapareció. Pero sus declaraciones no fueron tomadas con seriedad en la investigación oficial. Todo esto alimentó la teoría de que alguien más estuvo involucrado y de que las autoridades no hicieron lo suficiente por descubrirlo. Han pasado los años, y aunque el caso de Nora fue oficialmente cerrado como muerte accidental, las dudas siguen flotando en el aire. ¿Caminó sola durante kilómetros en plena selva sin dejar rastro hasta caer agotada? ¿O fue llevada allí por alguien? Hasta hoy no hay pruebas contundentes de que Nora haya sido víctima de un delito, pero tampoco hay certezas de que no lo fue. Y eso, para su familia, es una herida abierta que no cierra. Nora Quorem tenía solo 15 años, amaba la música, la naturaleza y tenía una sensibilidad especial para conectar con los demás. Pese a sus desafíos, era una joven llena de vida, de sueños y con una familia que la adoraba. Lo que debía ser una escapada familiar para conectar con la naturaleza terminó convirtiéndose en una pesadilla sin final claro. La historia de Nora nos deja con más dudas que certezas, con más silencios que respuestas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Nora llegó sola a ese lugar o que alguien más sabe lo que realmente ocurrió aquella noche? Te leo en comentarios.